Arranca un nuevo mes y con él una de las polémicas más encendidas de las últimas semanas en el mundo del espectáculo y la televisión. Carlota Corredera ha vuelto a situarse en el ojo del huracán por unas declaraciones que han desatado una gran controversia y que han dejado a muchos sin palabras. En esta ocasión, la presentadora ha abordado un tema que ya de por sí ha generado un enorme debate en la sociedad: la decisión de Ana Obregón de recurrir a la gestación subrogada para cumplir la última voluntad de su hijo fallecido. Sin embargo, lo que realmente ha sorprendido y escandalizado a la audiencia no es el hecho de que Corredera tenga una opinión sobre el tema, sino la comparación que ha hecho para argumentar su postura, una comparación que ha sido calificada de desproporcionada, ofensiva e incluso cruel por numerosos espectadores y expertos en medios de comunicación. No es ninguna novedad que Carlota Corredera se haya posicionado en asuntos polémicos. A lo largo de los últimos años, ha construido una imagen pública basada en el activismo feminista, la defensa de los derechos de las mujeres y el apoyo a diversas causas sociales. En múltiples ocasiones, ha alzado la voz contra el machismo, las desigualdades y la violencia vicaria, utilizando su plataforma para promover mensajes de empoderamiento y justicia. Sin embargo, lo que resulta verdaderamente llamativo en este caso es la evidente incoherencia en su discurso. Dependiendo del contexto, parece elegir qué batallas defender y a qué personas apoyar, dejando claro que su feminismo y su sentido de la justicia son selectivos. Cuando se trata de figuras con las que simpatiza, adopta una postura de defensa inquebrantable, pero cuando la persona en cuestión no goza de su simpatía o entra en conflicto con su narrativa, no tiene reparos en lanzar críticas durísimas e incluso caer en el descrédito. El caso de Ana Obregón es especialmente delicado porque involucra una historia personal profundamente dolorosa. La actriz y presentadora perdió a su hijo Ales Lecquio a causa de un cáncer, y tras su fallecimiento, decidió cumplir lo que ella ha descrito como su última voluntad: traer al mundo a una hija nieta a través de la gestación subrogada, utilizando el material genético de su hijo. Esta decisión ha sido objeto de un intenso debate en la opinión pública, con defensores y detractores que han discutido sobre la ética y las implicaciones de este acto. Sin embargo, lo que ha hecho Carlota Corredera va mucho más allá de una simple crítica o cuestionamiento. En su intervención, ha llegado a establecer una comparación extrema e injustificada, sugiriendo que no todas las últimas voluntades son moralmente aceptables y poniendo un ejemplo tan radical que ha causado indignación. Corredera, en su intento de reforzar su argumento, ha llevado la conversación a un extremo completamente innecesario, insinuando que cumplir la última voluntad de alguien no siempre es lo correcto. Pero lo realmente alarmante es el paralelismo que ha trazado, comparando el deseo de un hijo fallecido de tener descendencia con un acto de violencia extrema. Este tipo de comparaciones no solo distorsionan el debate, sino que lo convierten en un espectáculo morboso y sensacionalista que nada tiene que ver con una discusión seria sobre la ética de la gestación subrogada. La falta de sensibilidad y el tono implacable de su discurso han sido duramente criticados en redes sociales, donde muchos han expresado su indignación ante la falta de empatía de la presentadora. Pero la polémica no se queda ahí. Además de sus declaraciones sobre Ana Obregón, Carlota Corredera ha protagonizado un enfrentamiento con Terelu Campos en una conversación en la que también participaba Kiko Hernández. Lo que parecía ser una simple discusión de plató, terminó convirtiéndose en un choque de posturas en el que saltaron chispas. Corredera, con su actitud intransigente y su tendencia a monopolizar el discurso, no dudó en interrumpir y descalificar a su compañera, quien, lejos de quedarse callada, respondió con la misma contundencia. Este tipo de tensiones en televisión no son nuevas, pero lo que sí resulta significativo es el clima cada vez más hostil que se vive en los espacios de entretenimiento, donde las discusiones parecen estar más orientadas a generar titulares escandalosos que a ofrecer un debate realmente enriquecedor. Uno de los aspectos más llamativos de esta situación es el contraste entre la magnitud de la polémica y el interés real del público. A pesar de la gran cantidad de titulares y comentarios generados por este tema, los datos de audiencia reflejan que cada vez menos personas están interesadas en este tipo de contenidos. La era del espectáculo basado en la confrontación y el morbo parece estar en declive, y el público, más crítico que nunca, ya no acepta cualquier narrativa impuesta por las figuras mediáticas. Corredera, que en su momento gozó de gran popularidad y fue una de las presentadoras más influyentes de la televisión, ha visto cómo su imagen ha ido desgastándose con el tiempo. Sus discursos moralistas y su tono aleccionador, que en un principio le granjearon una base de seguidores fieles, han terminado por volverse en su contra, y muchos la acusan ahora de utilizar las causas sociales como una estrategia para mantenerse relevante. El caso de Ana Obregón, que ha sido uno de los más comentados en los medios de comunicación en los últimos tiempos, no es más que un reflejo de cómo ciertas figuras públicas, particularmente aquellas vinculadas al mundo del entretenimiento, están utilizando temas profundamente personales y sensibles para generar controversia, mantenerse en el centro de la conversación mediática y, en última instancia, asegurar su relevancia pública.
La historia de Ana Obregón no solo se ha centrado en la tragedia de perder a un hijo, sino también en la complejidad ética y emocional que implica la decisión de recurrir a la gestación subrogada utilizando el material genético de su hijo fallecido, para cumplir con su última voluntad. Esta decisión, que involucra aspectos delicados como la maternidad, el duelo, la ética reproductiva y el derecho a decidir sobre la propia vida, ha desatado una serie de debates públicos que han tocado fibras sensibles y, en muchos casos, han sido utilizados de manera superficial para obtener beneficios mediáticos. La gestación subrogada, un tema que ya de por sí es controversial y complejo, se ha convertido en el centro de un intenso debate que va más allá de la mera reflexión ética, tocando también las emociones y el dolor de las personas involucradas. En este contexto, figuras como Carlota Corredera han optado por abordarlo no desde una perspectiva de comprensión o análisis serio, sino con la intención clara de provocar, generar polémica y mantener su visibilidad en los medios de comunicación. Corredera, quien se ha hecho conocida principalmente por su capacidad para generar controversia, ha utilizado la situación de Ana Obregón como una plataforma para lanzar comparaciones extremas, comentarios desmesurados y opiniones que no buscan entender ni respetar el dolor de la protagonista, sino simplemente encender el debate con el objetivo de atraer atención. El hecho de que Carlota Corredera, al comentar sobre la maternidad y las decisiones de Ana Obregón, haya utilizado términos y comparaciones que minimizan la seriedad de estos temas, demuestra una vez más cómo las figuras mediáticas, en busca de protagonismo y de mantener una presencia constante en los medios, recurren a la controversia como una estrategia para mantenerse relevantes. La maternidad, el duelo y la ética de las decisiones personales sobre la vida son temas que merecen ser tratados con la mayor sensibilidad y respeto posibles. Sin embargo, Corredera ha optado por un enfoque completamente diferente: utilizar el dolor ajeno y las decisiones personales de una madre como simple materia prima para generar titulares escandalosos. Al hacer comparaciones absurdas e inapropiadas, como la de comparar la última voluntad de un hijo fallecido con actos de violencia, Corredera no solo trivializa la situación de Ana Obregón, sino que también muestra una alarmante falta de respeto hacia las emociones y las vivencias de otras personas. Este tipo de comentarios no solo demuestran una falta de empatía, sino que también deslegitiman el debate serio y profundo que podría haberse generado sobre estos temas. En lugar de abrir un espacio de reflexión sobre la maternidad, la ética reproductiva, el duelo y el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, Corredera ha elegido el camino de la provocación vacía, que no aporta ningún valor real al diálogo. En lugar de fomentar un debate constructivo y respetuoso, ha sembrado discordia y división, utilizando la tragedia ajena como un vehículo para su propio beneficio mediático. Es cierto que la televisión y los medios en general buscan captar la atención de la audiencia, pero esto no debe hacerse a costa de la integridad de los temas ni de las personas involucradas. La manera en que Corredera ha abordado el caso de Ana Obregón no solo es irresponsable, sino también contraproducente para el debate social, ya que en lugar de generar reflexión, genera indignación y confusión. La pregunta que muchos se hacen ahora, después de haber sido testigos de este tipo de comentarios y actitudes, es hasta cuándo figuras como Carlota Corredera seguirán utilizando la controversia como su principal herramienta para mantenerse en el foco mediático. En un contexto donde los medios tradicionales se enfrentan a una competencia feroz por la atención del público, y donde las plataformas digitales permiten a los espectadores acceder a contenido de forma inmediata y más personalizada, el panorama está cambiando rápidamente. Las audiencias ya no son tan fáciles de manipular, la gente está cada vez más informada, es más crítica y más selectiva sobre el contenido que consume. Los espectadores quieren algo más que simples polémicas, buscan contenido que aporte valor, que fomente el entendimiento y que aborde temas complejos de manera responsable y respetuosa. Las estrategias basadas en la provocación gratuita y la manipulación de los sentimientos ajenos pueden funcionar a corto plazo, pero no tienen la capacidad de sostenerse a largo plazo. El fenómeno mediático que hemos presenciado en torno a la figura de Carlota Corredera muestra cómo la televisión y otros medios han evolucionado hacia una forma de entretenimiento que, en muchos casos, sacrifica la profundidad y la calidad del contenido por la búsqueda de sensacionalismo y escándalos. En un entorno mediático saturado de información y contenidos efímeros, la clave para seguir siendo relevante no está en crear controversias sin fundamento, sino en ofrecer contenido auténtico y valioso que realmente conecte con el público. Los debates sobre temas tan trascendentales como la maternidad, la gestación subrogada y el derecho a decidir sobre la propia vida no deben convertirse en una batalla por ver quién es capaz de generar el comentario más escandaloso o el titular más impactante. En lugar de contribuir a la discusión de forma madura y reflexiva, Carlota Corredera ha optado por lanzar comentarios que no solo desinforman, sino que también distorsionan la realidad de la situación, impidiendo que se establezca un diálogo constructivo. La forma en que los medios abordan temas tan sensibles y personales tiene un impacto significativo en la sociedad.
La manera en que Carlota Corredera ha manejado la situación de Ana Obregón no solo afecta a las personas involucradas en la controversia, sino también a la audiencia, que está expuesta a un tratamiento distorsionado de temas que deberían ser tratados con respeto. La falta de sensibilidad en estos casos es particularmente peligrosa porque no solo desinforma, sino que también puede causar daño emocional a aquellas personas que viven situaciones similares o que se sienten identificadas con el caso. Al utilizar el dolor y las decisiones personales de otros como materia prima para generar controversia, Corredera no solo demuestra una falta de respeto hacia los demás, sino que también contribuye a la banalización de los temas que deberían ser tratados con el mayor cuidado. En este sentido, es importante recordar que el público, hoy en día, es mucho más consciente y crítico que antes. Los espectadores ya no se conforman con contenidos que simplemente entretienen, sino que buscan aquellos que los desafíen intelectualmente, que les ofrezcan un análisis profundo y que respeten los valores fundamentales de empatía y responsabilidad. Las figuras mediáticas que continúan utilizando la polémica como su principal herramienta de relevancia deben entender que este tipo de estrategias no son sostenibles. A largo plazo, la falta de respeto y la incoherencia de las opiniones solo sirven para erosionar la credibilidad y la confianza que una figura pública puede tener con su audiencia. El cambio en el panorama mediático y en las expectativas del público es claro. En lugar de continuar con el enfoque de la polémica y la provocación, los medios de comunicación, y las figuras que en ellos se encuentran, deberían centrarse en ofrecer contenidos que realmente aporten valor. En lugar de manipular el dolor y las decisiones de otras personas para mantener la relevancia, deben aprender a abordar los temas con el respeto y la seriedad que merecen. En última instancia, la credibilidad es un activo valioso que no se puede recuperar fácilmente una vez que se ha perdido. Por tanto, la forma en que los personajes mediáticos se comporten en situaciones tan delicadas como la de Ana Obregón no solo influirá en su presente, sino que también determinará su futuro en el mundo de los medios. El caso de Ana Obregón es solo una muestra más de cómo algunas figuras del mundo del entretenimiento, en su afán por mantenerse en el centro de la conversación mediática, manipulan las circunstancias a su favor. Lo que muchos no consideran es el trasfondo humano de las decisiones que toman estas personalidades. La maternidad, el duelo, la gestación subrogada y el derecho a decidir sobre el propio cuerpo son temas profundamente personales, complejos, que no deberían reducirse a simples herramientas para generar polémica. Sin embargo, en este caso, y como tantas otras veces en el pasado, los debates se distorsionan y se transforman en discusiones vacías que solo buscan atraer la atención sin ofrecer ninguna reflexión profunda sobre las implicaciones sociales, éticas y personales que estos temas conllevan. Carlota Corredera, en su reciente intervención sobre Ana Obregón, ha mostrado, una vez más, que su forma de abordar estas cuestiones no busca el análisis ni el entendimiento, sino la provocación gratuita y el enfrentamiento sin ningún tipo de propósito constructivo. Cuando uno observa cómo se maneja la narrativa sobre Ana Obregón, se hace evidente que la televisión, como medio, ha evolucionado para centrarse más en la controversia y la batalla de egos que en la creación de contenido valioso que realmente enriquezca a la audiencia. Es una industria que se mueve bajo reglas no escritas, donde lo que importa es la capacidad de generar ruido, de estar constantemente en el foco de atención. Y si bien es cierto que Ana Obregón, como muchas otras figuras del entretenimiento, ha aprovechado esa visibilidad para conectar con su público, también es cierto que hay momentos en los que el dolor personal se convierte en una mercancía para aquellos que buscan obtener réditos a costa de la vida privada de los demás. Así, cuando Ana Obregón se ve obligada a tomarse un descanso por motivos de salud después de haber superado 2 diagnósticos de cáncer, se nos presenta una imagen distorsionada de la situación, como si su descanso fuera una excusa para algo que va más allá de lo que realmente es. Es aquí donde los límites del respeto y la empatía se difuminan, porque la televisión parece dispuesta a seguir alimentando esa máquina de sensacionalismo. Lo que más sorprende de todo esto es cómo se trivializan situaciones complejas como la lucha contra el cáncer y la decisión de tomar un descanso para cuidar de uno mismo. Ana Obregón, después de años de trabajo continuo, incluyendo durante su tratamiento, decide hacer una pausa porque simplemente se siente agotada. No es difícil comprender la necesidad de desconectar de un entorno tan demandante como el de la televisión. Sin embargo, esa decisión se convierte en una cuestión de debate mediático que poco tiene que ver con la salud y el bienestar de la persona, y más con la gestión de una imagen pública que se ve amenazada por el paso del tiempo y los cambios en el mundo de la televisión. La cuestión aquí no es solo sobre si Ana Obregón debería haber tomado ese descanso, sino sobre cómo ese descanso es visto como un signo de debilidad o de irresponsabilidad profesional. Este enfoque no solo es injusto, sino también extremadamente limitado, ya que no reconoce la humanidad detrás de la figura pública. Cuando Ana regresa de su descanso, le informan que ya no continuará como presentadora del programa. Pero lo que no se menciona es que el programa no se canceló, como muchos pensaron. Sálvame,
uno de los programas más icónicos de la televisión española, siguió emitiéndose sin ningún problema, con nuevos rostros y nuevas dinámicas. La cuestión aquí es más profunda que un simple cambio de presentador. Se trata de una industria que constantemente está buscando la novedad, el cambio, lo inesperado, y que parece poco dispuesta a valorar la constancia y la trayectoria de sus figuras. Esto lleva a una reflexión importante sobre lo que realmente se valora en la televisión. ¿Es la estabilidad y el compromiso de una persona lo que se premia, o es la capacidad de generar ruido y atraer la atención lo que define a las figuras públicas? El hecho de que el programa no se haya cancelado nos habla de una industria que se mueve por la audiencia y no por el valor humano de las personas que la componen. La situación de Ana Obregón se convierte, por lo tanto, en un ejemplo de lo que podría considerarse una crisis profesional. La crisis no viene del hecho de que haya decidido descansar, sino de cómo se la percibe por hacerlo. El mundo de la televisión está marcado por decisiones que no siempre responden a la lógica del trabajo bien hecho, sino a la necesidad de estar constantemente en el ojo público. Y en este contexto, la figura de Terelu Campos surge como un ejemplo a seguir. Alguien que, a pesar de haber luchado contra el cáncer, ha seguido adelante, ha trabajado sin descanso y ha demostrado una fortaleza admirable. Pero es importante recordar que, aunque la lucha de Terelu es admirable, su experiencia no es única. Son miles y miles las personas que han enfrentado enfermedades graves, que han tenido que luchar por su vida y que, sin el apoyo mediático de Terelu, han tenido que seguir adelante con su vida personal y profesional. Y sin embargo, esas historias a menudo pasan desapercibidas en los medios, ya que lo que parece importar es quién tiene la historia más impactante, quién puede ser más inspirador. Sin embargo, la situación de Ana Obregón es aún más compleja. A pesar de que su historia personal está llena de momentos de lucha y superación, no ha recibido el mismo tipo de comprensión por parte de algunos sectores de la sociedad y los medios. Carlota Corredera, al referirse a su situación, parece ignorar que Ana Obregón ha hecho lo que muchas personas harían: intentar mejorar su calidad de vida, comprar una casa, dejar de vivir de alquiler. Pero en lugar de ver esto como una decisión legítima, se convierte en un acto de reproche, como si, por el simple hecho de haber tenido una carrera exitosa, no tuviera derecho a disfrutar de las ventajas que vienen con ella. La situación de Carlota Corredera, quien ha sido igualmente cuestionada en los medios por su actitud hacia las decisiones de Ana Obregón, es otro reflejo de cómo la televisión y sus profesionales se ven atrapados en una red de ego y vanidad, en la que la búsqueda constante de atención y relevancia puede llevar a actitudes irresponsables e incluso dañinas. Carlota, quien también ha pasado por una enfermedad similar, enfrentando su propia batalla contra el cáncer, y logró regresar al trabajo después de ella, se encuentra en un punto de conflicto donde su propio dolor y su proceso de recuperación deberían brindarle la empatía necesaria para comprender a otros que están atravesando situaciones semejantes. Sin embargo, en lugar de manifestar una postura que invite a la reflexión o a la solidaridad, parece que su actitud se ha transformado en una especie de juicio moral hacia aquellos que se encuentran en circunstancias similares. Carlota, al igual que muchas otras figuras del mundo del entretenimiento, se ha convertido en un ejemplo de cómo las emociones y las experiencias personales pueden ser malinterpretadas o manipuladas, tanto por los medios como por los mismos profesionales involucrados. Su intervención respecto a Ana Obregón no solo ha sido un juicio sobre las decisiones personales de la actriz, sino también un reflejo de cómo las narrativas de dolor y lucha, que son muy personales y únicas, pueden ser simplificadas y distorsionadas por quienes, en teoría, deberían comprenderlas mejor que nadie. La imagen de Carlota Corredera, que debería ser un símbolo de superación y lucha frente a la adversidad, se ha visto empañada por su actitud, que en lugar de generar empatía o comprensión hacia los demás, parece perpetuar una narrativa de victimismo, esa que la sociedad muchas veces le impone a aquellos que atraviesan situaciones difíciles, que deben ser resilientes, que deben seguir adelante sin descanso, que no tienen derecho a parar ni a tomar decisiones que puedan parecer, desde afuera, como una debilidad. Es crucial entender que la lucha contra el cáncer, como cualquier otra enfermedad grave, es una experiencia profundamente personal que no puede ser reducida a un juicio de valor ni a una competencia de quien ha sufrido más o quien ha sido más valiente. La lucha interna de cada individuo frente a un diagnóstico de esta magnitud no está determinada únicamente por la fuerza de voluntad, sino por muchos factores: el apoyo emocional, el estado físico, la estabilidad mental, las decisiones personales y profesionales, entre otros. Carlota Corredera, al hacer comentarios que parecen restar legitimidad a las decisiones de Ana Obregón, está demostrando una falta de comprensión de la complejidad humana que se oculta detrás de las figuras públicas. Más allá de su propia experiencia, debería ser consciente de que cada persona vive el proceso de manera diferente, con sus propios miedos, inseguridades y necesidades. Este tipo de postura de Carlota Corredera resulta peligrosa porque alimenta una narrativa en la que las emociones y las experiencias personales de los demás se convierten en un espectáculo para la audiencia,
una especie de competencia que solo puede existir cuando los individuos son vistos desde una perspectiva superficial, sin profundidad. Las decisiones de Ana Obregón, al igual que las de tantas otras personas que luchan contra enfermedades graves, deberían ser vistas desde una perspectiva de respeto y humanidad, no como un campo de batalla mediático donde las figuras públicas deben demostrar constantemente su fuerza para estar a la altura de lo que otros esperan de ellas. Lo que ocurre aquí es que el espectáculo de la televisión, que se nutre de las vidas personales de las personas, se convierte en una máquina insaciable que no solo busca información, sino que también exige emociones y reacciones extremas. Carlota Corredera, al adoptar una actitud que, en lugar de tratar de comprender las decisiones de Ana Obregón, se dedica a juzgarlas, no solo está cayendo en la trampa del sensacionalismo, sino que también está perpetuando la idea errónea de que las personas que atraviesan dificultades deben cumplir con ciertas expectativas públicas sobre cómo deben comportarse o reaccionar. En vez de ser un referente de apoyo y empatía, su comportamiento se convierte en un ejemplo de cómo el ego y la vanidad pueden influir en el juicio de las figuras públicas, y cómo, a través de los medios de comunicación, esas actitudes pueden llegar a influir en la percepción de la audiencia sobre lo que está bien o mal, lo que es aceptable o inaceptable. Es fundamental que, como sociedad, empecemos a cuestionar la narrativa de la victimización y la resiliencia cuando se trata de experiencias personales de lucha. Esta idea de que alguien que enfrenta una enfermedad debe comportarse como un héroe y nunca mostrar debilidad, nunca tomar un descanso o darse permiso para ser vulnerable, es profundamente injusta. Las personas que pasan por enfermedades graves no son máquinas diseñadas para cumplir con un rol o expectativas externas, sino seres humanos que deben enfrentarse a su propio dolor, miedo e incertidumbre. La crítica de Carlota Corredera a Ana Obregón demuestra una desconexión de esta realidad, pues parece que se olvida que la lucha de una persona no se mide solo en términos de superación profesional o visibilidad mediática, sino en el manejo de los aspectos más personales de su vida, que solo ella puede decidir cómo gestionar. Al mismo tiempo, el juicio de Carlota sobre la decisión de Ana de tomarse un descanso para cuidar de su salud es también un ejemplo de cómo los medios de comunicación han dejado de ser lugares para reflexionar y aprender, y se han convertido en campos de batalla donde las figuras públicas deben cumplir con los estándares impuestos por la audiencia o los directivos. Este tipo de enfoque no solo es insostenible, sino también dañino, pues perpetúa una cultura que no valora la salud mental y emocional de las personas. La industria mediática, que debería ser un espacio para la reflexión, el crecimiento y el aprendizaje, ha caído en la trampa de la superficialidad y el espectáculo, creando un espacio en el que las decisiones humanas más básicas, como la de cuidar de uno mismo, se ven como fallos o debilidades. En resumen, lo que debería centrarse en este debate es la necesidad de cuestionar el tratamiento que se le da a las decisiones personales de figuras públicas, y cómo esas decisiones son constantemente analizadas, no desde una perspectiva humana, sino desde una perspectiva superficial que no toma en cuenta la complejidad de lo que está en juego. Las decisiones de Ana Obregón, al igual que las de tantas otras personas, deben ser respetadas y comprendidas, más allá de los intereses mediáticos o económicos. La narrativa de los medios y los profesionales de la televisión debe ser más profunda, más empática y menos centrada en la polémica vacía. Las personas merecen respeto, y sobre todo, la oportunidad de tomar decisiones sobre su vida sin tener que justificar cada paso ante una audiencia que no tiene conocimiento de los aspectos más profundos de su realidad. Si los programas de televisión y los profesionales de los medios no aprenden a balancear la necesidad de generar ratings con el respeto hacia los individuos que forman parte de ellos, el público, tarde o temprano, comenzará a perder la confianza en aquellos que se supone deben representar los valores de una sociedad que cada vez más exige transparencia, humanidad y coherencia en los mensajes que se transmiten.